Imagínate un imán. Pero no cualquiera. Uno tan bestial, que puede levantar 1000 veces su propio peso. ¿Cómo es que un pedacito de metal puede frenar en seco la turbina de un avión? O ser el secreto detrás del motor de un Tesla. Fíjate, la clave está en las tierras raras, unos materiales con más misterios que el oro o el platino. Para crear un solo imán de neodimio, hay que mover montañas de roca, derretir metal a más de 1500 grados y usar una tecnología que parece sacada de un libro de alquimia. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Quédate hasta el final y vas a descubrir un secreto que cambiará tu idea sobre la fuerza del metal. Todo arranca en la Tierra, literalmente. Para conseguir los elementos necesarios, primero hay que extraer toneladas y toneladas de roca. Da igual si es a cielo abierto o en minas subterráneas, el trabajo es gigantesco. Una vez fuera, esas rocas enormes van directo a unas trituradoras que las convierten en pedazos cada vez más pequeños. El objetivo es dejarlas hechas casi un polvo, para poder sacarles lo que de verdad importa. ¿Te imaginas la cantidad de roca que hay que mover solo para empezar? Una vez que la roca está molida, empieza el verdadero truco. Se mete en una especie de sopa química con agua y reactivos especiales. La idea es genial. Estos químicos se pegan solo a los minerales valiosos y los hacen flotar. Se inyecta aire, se forman burbujas y ¡listo! Las partículas importantes suben con la espuma y se recogen. Es un proceso de lavado y separación súper selectivo. También se usan imanes gigantes para separar las partículas que tienen propiedades magnéticas. Es como buscar una aguja en un pajar, pero a una escala industrial. Después de tanto trabajo, lo que se obtiene es un concentrado. Ya es mucho mejor, pero todavía no es el metal puro. Ahora viene un laberinto de procesos químicos. Se usan ácidos para disolverlo todo. Se separa un elemento del otro, con una precisión de locos. Es una limpieza a nivel molecular. De todo ese lío, finalmente se aísla el neodimio de otros elementos raros. ¿El resultado final de toda esta odisea? Un óxido de neodimio de alta pureza. Este óxido se procesa una vez más para convertirlo en neodimio metálico puro. Lo que tenemos ahora son pequeños trozos o lingotes de este metal, listos para la siguiente fase. Todo este camino, desde la mina hasta aquí, requiere un control de calidad brutal y una cantidad de energía enorme. Pero es el único modo de conseguir la materia prima para fabricar los imanes más potentes del planeta. Ahora sí, empieza la verdadera alquimia. Con los metales ya purificados, llega el momento clave, la aleación. Aquí la precisión es de cirujano. Se pesan las cantidades exactas de neodimio, hierro y boro. Es la receta secreta. A veces se añaden pizcas de otros metales para que el imán aguante más calor o sea más resistente. Cada fabricante tiene sus trucos. Después, todos los ingredientes se meten en un horno de inducción al vacío. ¿Por qué al vacío? Fácil, para que el aire no eche a perder la mezcla oxidando los metales. Dentro del horno, la temperatura sube a más de 1500 grados. ¡Una locura! Todo se derrite hasta formar un líquido perfectamente mezclado. Y ahora viene el paso más impresionante: el enfriamiento rápido. Ese chorro de metal fundido cae sobre un rodillo de cobre helado. El contacto es tan brutal que el metal se enfría en una fracción de segundo. En lugar de formar cristales grandes y débiles, este shock térmico crea una estructura de granos súper pequeños, casi como polvo. Y ahí, justo ahí, está el secreto de su fuerza.
Esta estructura de granos diminutos es la que le da al imán su poder. Mientras más pequeños sean los granos, más difícil es desordenarlos magnéticamente. Por eso estos imanes son tan tercos y no pierden su fuerza. El material que sale del rodillo tiene forma de hojuelas o cintas delgadas y es muy quebradizo. Pero no te dejes engañar por su apariencia. En su interior ya se esconde el poder de un superimán. Solo falta despertarlo. Con esas hojuelas quebradizas en la mano, empieza una etapa que suena a ciencia ficción. La decrepitación por hidrógeno. Suena complicado, pero la idea es genial. Se meten las hojuelas en una cámara y se les inyecta gas de hidrógeno. Resulta que al neodimio le encanta el hidrógeno. Lo absorbe como una esponja. Al hacerlo, los granos del metal se hinchan. Esa hinchazón crea una tensión interna tan bestial que el material, que ya de por sí es frágil, simplemente no aguanta y ¡pum!, se rompe en pedacitos. Es como inflar el metal desde adentro hasta que explota. Lo mejor de todo, se hace sin molinos, sin contaminar el material y gastando menos energía. El resultado es un polvo fino, perfecto para el siguiente paso, que es donde la magia realmente comienza. Este polvo se mete en una prensa bajo un campo magnético bestial, que alinea todas las partículas para que miren en la misma dirección. Luego, se comprime a una presión salvaje para quitarle hasta la última burbuja de aire. El bloque prensado se cocina en un horno a una temperatura altísima, justo antes de que se derrita. Esto le da su dureza final. Después se corta y se pule con la forma deseada. Y, para que no se oxide, se le da un baño de níquel. Pero ojo, hasta ahora, la pieza no es un imán. Para el gran final, se coloca en una máquina que le da una descarga, un pulso magnético tan potente que obliga a todos los átomos a alinearse de forma permanente. Y ahora sí, nace el imán. Cada hora en el corazón de los fiordos noruegos nace 23 toneladas de material que cambia el futuro del planeta. Una piedra común se transforma en algo increíble. 1 kilogramo alimenta 500 casas todo un año. Imagina, 200.000 toneladas al año. Eso es 30 torres Eiffel de silicio puro. Pero aquí está el enigma. ¿Cómo del cuarzo común, arrojado al infierno de 2000 grados Celsius, más caliente que lava de volcán, nace tecnología de pureza 6-9, donde de 1 millón de átomos solo uno está de más? Aquí se esconde secreto del que callan. ¿Por qué precisamente Noruega es superpotencia del silicio? ¿Por qué el panel devuelve energía en 2 años, pero funciona 30, generando 95% de vida en positivo? Y lo principal, ¿qué pasará cuando descubras el proceso secreto de transformar piedra en sol fundido? Quédate hasta el final. Revelaré cómo agua y fuego crean energía infinita. ¿Y por qué esto cambiará todo lo que sabías sobre paneles solares? Todo comienza no con arena de playa, sino con su hermano mayor, el cuarzo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra, pero para nuestro propósito se necesita no cualquiera, sino cuarzo de pureza increíble. Se extrae en canteras, y estas piedras blancas brillantes son esencialmente dióxido de silicio solidificado. Antes de llegar al horno pasa por casting riguroso. Se tritura, lava y clasifica, removiendo cualquier impureza. Es como cernir harina para el pastel más delicado, pues cualquier partícula extraña puede volverse veneno para el futuro panel solar. Y aquí está este cuarzo perfectamente puro, blanco como nieve en cumbres de fiordos, listo para encuentro con fuego. Y ahora prepárate para verdadero infierno.
El cuarzo puro junto con otros materiales de carbono como carbón y astillas de madera se carga en horno de arco eléctrico gigante. Es como enorme caldero, dentro del cual descienden 3 electrodos masivos de grafito. Cuando se suministra corriente, entre ellos brota arco eléctrico, y la temperatura dentro salta instantáneamente a absolutamente infernales 2000 grados Celsius. Esto es más caliente que lava de volcán. A tal temperatura ocurre milagro químico. El carbono del carbón y astillas literalmente arranca oxígeno del cuarzo, liberando silicio puro líquido. En el horno hierve y burbujea cegador río blanco dorado de sol fundido. Este proceso es increíblemente intensivo en energía, por eso estas fábricas están ubicadas aquí en Noruega, donde se alimentan de energía pura y barata de innumerables hidroeléctricas. Es simbiosis única de agua y fuego. Una vez cada pocas horas, con estruendo y fuente de chispas, el silicio líquido candente se vierte en cubetas enormes donde empieza a enfriarse lentamente. Pero este aún no es el silicio necesario para paneles solares. Es llamado silicio metalúrgico, con pureza de alrededor de 98%. Es demasiado sucio. Para convertirse en corazón de panel solar, su pureza debe llevarse a increíbles 6 nueves. Esto significa que, por millón de átomos de silicio, puede haber solo un átomo de impureza. ¿Cómo lograr tal pureza cósmica? El silicio enfriado se tritura y procesa con ácidos para remover impurezas. Luego se transforma en gas, triclorosilano, que luego se destila múltiples veces, como el alcohol más caro, separando gas perfectamente puro de cualquier molécula extraña. Y ahora, de este gas perfectamente puro, nace el cristal. En instalaciones especiales de crecimiento, este gas se deposita sobre varillas de silicio candentes, y átomo por átomo, capa por capa. Durante muchas horas crece cristal único gigante, y perfecto de silicio llamado lingote. Es verdadera obra de arte, absolutamente homogéneo, sin ningún defecto en red cristalina. Este precioso lingote, parecido a espejo negro, está listo para transformación final. Se envía a corte. La sierra más precisa no es disco sino alambre de acero más fino, cubierto de polvo de diamante, tensado en marco. Este alambre se mueve adelante y atrás, y como rebanador perfecto de queso, lentamente, capa por capa, corta lingote de silicio duro, como piedra en cientos de láminas más finas, llamadas obleas. Cada lámina de solo 200 micrones de grosor, el grosor de 2 cabellos humanos. Precisamente estos cuadraditos frágiles y brillantes son el corazón del futuro panel solar. Irán a otras fábricas en todo el mundo, donde se procesarán, aplicarán contactos y ensamblarán en paneles azules que conocemos. Y aquí se esconde verdadera magia expresada en cifras. Solo 1 kilogramo de este silicio, nacido aquí en fiordos fríos, convirtiéndose en parte de paneles solares, en su vida producirá suficiente electricidad limpia para abastecer 500 casas promedio durante todo un año. Solo piénsalo. Un kilogramo de piedra transformada por fuego y agua alimenta pueblo entero. No es simple producción, es inversión en futuro. Es prueba de que incluso en rincones más fríos y oscuros del planeta pueden hacer tecnología que regala al mundo energía limpia e infinita del sol. Y esta tendencia no se detiene. La energía solar es nuestra nueva realidad. Y su camino comienza precisamente aquí, en rugiente corazón de montañas noruegas.
Hablábamos de 200.000 toneladas de silicio al año. Este número es tan enorme que es difícil imaginarlo. Intentemos. El peso de estructuras metálicas en Torre Eiffel es casi 7.300 toneladas. Esto significa que en un año estas fábricas producen suficiente silicio para construir casi 30 torres así. Esta cantidad enorme representa parte significativa de todo el polisilicio de alta pureza producido en mundo occidental, haciendo a Noruega verdadera superpotencia del silicio. Para producir 1 kilogramo de este material, se necesita gastar 60 kilovatios hora de electricidad. Es más de lo que familia promedio en Europa usa en una semana. Y precisamente por eso, estas fábricas están aquí en Noruega. Se alimentan casi 100% con energía limpia de innumerables hidroeléctricas que usan fuerza de ríos montañosos y cascadas. Esto hace al silicio producido aquí uno de los más verdes del mundo. Pero lo más importante es el retorno. Dijimos que 1 kilogramo de silicio puede abastecer energía a 500 casas por año. Pero aquí está cifra más genial. Panel solar producido con este silicio devuelve toda energía gastada en su creación en solo 1 o 2 años. Y funcionará de 25 a 30 años. Esto significa que más del 95% de su vida trabaja en puro positivo, generando energía absolutamente limpia. Es una de las mejores inversiones energéticas que existen. Los noruegos no permitirán a nadie contaminar así sus fiordos. Los estándares ecológicos para tales fábricas son unos de los más estrictos del planeta. Las emisiones se filtran cuidadosamente, los residuos se reciclan. Las fábricas trabajan constantemente en reducir su huella de carbono. Por eso, aunque es industria pesada, los residentes locales saben que opera con tecnologías más limpias posibles. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar
para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura, resisten golpes e incluso movimientos del suelo. Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón. Después de que del laminado resistente se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable. El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que la superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional: pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes.
China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero. El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4.000, y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta, lo que frecuentemente lleva a reducción de precios. En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes. Cada día se fabrican más de 2 millones de espejos. Pero ¿qué tal si te digo que detrás del espejo en tu baño hay un secreto de 460 años? En la mina más profunda de México, a 400 metros bajo tierra, en calor infernal y humedad extrema, extraen el metal que luego se vuelve algo que ves cada día. En 4 siglos, excavaron 600 kilómetros de túneles aquí, la distancia de Monterrey a Mérida, pero bajo tierra. Cada día los explosivos destrozan 7.000 toneladas de roca, el peso de 50 ballenas azules. La temperatura de fundición alcanza 1.700 grados, más caliente que lava de volcán. Pero lo más impactante es lo que pasa después con el metal líquido. Si llegas al final, descubrirás un secreto que 99% de quienes han sostenido un espejo desconocen. ¿Listo para ver cómo se crea la magia? En México, que produce más plata que cualquier país con el 20% de la oferta mundial, está la mina de plata más grande del mundo en zona árida. Desde que empezaron las excavaciones en 1566, en la mina de Proaño se extrajeron 30.000 toneladas de plata. Incluso tras tantos años, la mina produce más de 1 millón de kilos de plata al año. Los mineros buscan acantita, mineral gris oscuro, en esta mina a 400 metros de profundidad. Para completar el proceso complejo y peligroso de extraer acantita, los trabajadores hacen un viaje agotador a los puntos de extracción. Las condiciones extremas de calor y humedad, los túneles mojados, hacen el trabajo muy duro. A lo largo de 15 kilómetros, a distintas profundidades, están los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral, los trabajadores abren nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para perforar estos pasajes en la roca, usan una máquina enorme con cabeza cortadora giratoria gigante. En 400 años, excavaron unos 600 kilómetros de túneles.
Para minimizar el peligro de derrumbe y aumentar la producción, explosivos potentes están colocados estratégicamente en ángulos específicos para fragmentar la roca. Antes de colocar explosivos, un dispositivo láser de alta precisión inspecciona el área. Tras determinar los mejores puntos, perforan una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y de 25 a 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y el área se evacúa por seguridad. Con cálculos precisos, extraen muchas toneladas sin provocar derrumbe. Diariamente extraen 7.000 toneladas de roca. Las tolvas llevan la roca a trenes subterráneos, que la transportan al punto central. Luego la roca sube a superficie con cargadores. El siguiente paso es transportar la roca a la trituradora. Una cinta masiva la lleva a la planta. En tambores gigantes hay enormes bolas de acero que muelen la roca en arena fina. Luego mezclan un reactivo con la roca molida, químico especializado. Por la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Al final, obtienen una combinación 30 veces más concentrada. Esta mezcla viaja 300 kilómetros a la planta METMEX, aunque la plata en ella es solo 2%. Entre plantas similares, METMEX ocupa cuarto lugar mundial y primero en Latinoamérica. Anualmente producen más de 2.300.000 kilos de plata. La fundición empieza calentando el mineral a más de 800 grados en la refinería. La oxidación de otros metales en el mineral, como el plomo, a esa temperatura alta permite separarlos de la plata. Las impurezas se evaporan cuando calientan la mezcla una y otra vez. Como la plata no reacciona con oxígeno, el metal fundido es 99% plata pura y 1% oro. Para separar la plata del oro, vierten el metal fundido sobre placas que sumergen en solución de nitrato de plata. Al agregar electricidad, la plata va a la placa negativa y el oro queda en la placa positiva. El fabricante de espejos recibe la plata tras purificarla hasta estado suficientemente puro. El vidrio es el primer paso para crear espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para hacer vidrio. La arena debe tener alto contenido de sílice y no tener arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso, usan carbonato de sodio como fundente, que baja la temperatura de fusión de la arena. El vidrio se vuelve más resistente y duradero si agregan piedra caliza. Cuando las proporciones están ajustadas, las ponen en un horno que soporta temperaturas muy altas. El vidrio, líquido espeso, se forma al calentar la mezcla a más de 1700 grados en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en el crisol en su forma final. El vidrio sale del horno tras fundirse completamente y eliminar impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar roturas, cuando el vidrio fundido se vierte continuamente. El vidrio se enfría gradualmente al salir del baño de enfriamiento, con temperatura inicial de 600 grados, para eliminar tensión interna y reducir probabilidad de fractura o deformación. Según tamaño y grosor del vidrio, este proceso puede tomar varias horas o días. La siguiente etapa es corte e inspección del vidrio. Primero cortan el vidrio verticalmente con rodillo de carburo de tungsteno. Luego separan en tiras para la siguiente etapa. Las cuchillas recortan bordes de las láminas mientras se mueven en cinta. Los recortes caen en canal para reciclar. Tras transferir cuidadosamente las láminas a control, las colocan verticalmente para inspección. Los inspectores examinan cada lámina bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos, burbujas, inclusiones, rayones, manchas, etc. Aquí identifican defectos que afectan calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado cuando pasa inspección. En la fábrica de espejos, aplican capa delgada de plata sobre un lado de las láminas de vidrio, volviéndolas espejos. Para obtener nitrato de plata, primero disuelven plata sólida en ácido nítrico. Tras bajar las láminas de camiones, hacen limpieza exhaustiva para eliminar todo rastro de polvo,
suciedad, aceite y contaminantes. Rocían sobre el vidrio capa fina de óxido de cerio, polvo de minerales de tierras raras y agua. Tras esto, aceites y contaminantes se desprenden de las superficies, dándoles brillo. Lavar cada panel así toma aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso es usar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar residuos de contaminantes. Para garantizar seguridad de metales que aplicarán después, usan agua desmineralizada. Para que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal a aplicar es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario, pues la plata no forma enlaces directos con vidrio. Cuando la plata líquida toca el estaño sólido, se solidifica gracias a activador químico, incluido en la mezcla. Con esta técnica, usan aproximadamente 700 miligramos de plata por metro cuadrado. Para convertir la plata en forma metálica, rocían químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en espejo cuando solidifica y enfría. Enjuagan y eliminan el exceso de plata. Para obtener el grosor deseado de capa reflectante, que varía según requisitos del producto y reflexión necesaria, controlan cuidadosamente la cantidad de plata aplicada. El recubrimiento de plata está protegido por 2 capas de pintura en la parte posterior del espejo. Las 2 capas dan protección adicional tras que el recubrimiento de cobre previene el deslustre. Eliminan hasta la última gota de cobre. Después, secan el panel en secador a 71 grados durante 75 segundos, eliminando humedad restante de la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por cortina de pintura, máquina que recubre continuamente la cinta con pintura, para proteger la capa de plata de daños y corrosión. El lado del cobre debe estar hacia arriba. El recubrimiento se cubre y protege de influencias externas por capa de pintura, generalmente gris, que da opacidad. Finalmente, hornean el espejo pintado a 99 grados, exactamente 1 minuto 45 segundos, tiempo en que la pintura seca. Siguiente paso es aplicar segunda capa de pintura, esta vez de otro tono. Tiempo de secado de esta capa es el doble que la primera, a 118 grados. Para eliminar residuos de metal del espejo, usan baño de ácido. Luego voltean el espejo a posición vertical para que en inspección eliminen todos los defectos, incluidas burbujas. Luego dan forma y tamaño a los paneles de espejo según especificaciones con máquina de corte controlada por computadora. Para pulir el espejo, usan disco de metal de carburo resistente. Para hacer espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en el panel con herramientas especiales. Luego usa estos cuadrados para trazar círculos. Los trabajadores primero dividen cuadrados y luego pasan a círculos. Los espejos se empaquetan con especial cuidado para garantizar su preservación durante transporte y manejo tras completar corte y pulido. Imagina, el neumático negro común que vemos todos los días en la carretera es el resultado de la química, la física y la ingeniería más precisas. En su interior hay más de 200 componentes, entre los que se encuentran el caucho, el acero e incluso materiales de los chalecos antibalas. Soporta temperaturas de más de 2000 grados en las pruebas y recorre millones de kilómetros de tests antes de llegar a las ruedas de tu coche. Pero el verdadero secreto no está en cómo nacen los neumáticos, sino en lo que sucede con ellos después de su muerte. Porque si ves este video hasta el final, verás cómo Michelin convierte los residuos en el futuro. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos anualmente. Esto corresponde a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía ocupa uno de los primeros lugares en el mundo entre los fabricantes de neumáticos, junto con Bridgestone y Goodyear. Los componentes principales para la fabricación de la mezcla para los futuros neumáticos son el caucho natural, el caucho sintético, el negro de humo, la sílice, el cordón metálico, los aros de talón, el cordón textil y los aditivos químicos. El caucho natural se produce a partir de la savia del árbol de hevea, que crece en regiones tropicales
como Tailandia, Indonesia y Malasia. Es el componente principal para crear la banda de rodadura, que garantiza el agarre a la carretera. Michelin incluso ha creado sus propias plantaciones de hevea para controlar la calidad. El caucho sintético se fabrica a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Se utiliza para elementos que requieren una mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente hollín de madera. Se añade al caucho para hacerlo más resistente y duradero. Se obtiene como subproducto de la industria petroquímica. La sílice se utiliza para reducir la resistencia a la rodadura, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico es necesario para reforzar los neumáticos, haciéndolos más resistentes. El cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón aseguran una unión hermética del neumático con la llanta de la rueda. El cordón textil está compuesto por poliéster y nylon o aramida. Es un material que se utiliza en los chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y resistencia a la rotura. Los antioxidantes y estabilizadores contenidos en la mezcla protegen los neumáticos de la acción de los rayos ultravioleta y el ozono. Y el azufre se utiliza para la vulcanización del caucho. La materia prima se transporta a las fábricas de Michelin en todo el mundo, donde se fabrican los neumáticos. Las mayores capacidades de producción de Michelin se encuentran en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En general, Michelin tiene más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechos los neumáticos. Y ahora vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de humo, la sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de unos 170 grados Celsius. La mezcla obtenida se lamina varias veces entre rodillos para lograr una consistencia homogénea. Michelin utiliza fórmulas de mezcla patentadas que se desarrollan en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para los neumáticos de gama alta, a la mezcla se le añaden nanocompuestos para mejorar el agarre. Michelin produce neumáticos para diferentes sectores. Esto incluye coches de pasajeros, camiones y neumáticos para coches deportivos que participan en carreras, así como para aviones. Para la producción de neumáticos Michelin, se utilizan anualmente más de 800.000 toneladas de caucho natural. Esto representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. Y de caucho sintético se utiliza alrededor de 1.200.000 toneladas. A continuación, de la mezcla se hace la banda de rodadura. Mira cómo el caucho se estira en largas cintas y luego se corta al ancho necesario. Los flancos se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Ya en la etapa de desarrollo del neumático, un equipo de diseñadores y tecnólogos crea un modelo tridimensional del neumático. De este modelo se hace posteriormente una matriz. El grabado en la matriz se realiza con láser o con herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho del neumático se derrite y adquiere la forma de la matriz. El caucho llena todas las ranuras del molde, incluyendo los lugares con inscripciones, logotipos y detalles decorativos. Como resultado, el neumático obtiene inscripciones y elementos claros y duraderos. Algunos neumáticos tienen logotipos o inserciones de colores. En tales casos, se añaden previamente segmentos especiales de caucho de color en los lugares necesarios de la matriz. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especiales se entrelazan hilos textiles y de acero, que luego se impregnan de caucho. Todos los componentes de los neumáticos se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se coloca la capa interna, que funciona como sellador. A continuación, se añaden los cordones textiles y de acero para darle resistencia. Luego, se instalan los aros metálicos para fijar el neumático a la rueda. Y después, los elementos externos. El neumático ensamblado se llama crudo y todavía no está listo para su uso.
Cada modelo de neumático pasa por hasta 1 millón de kilómetros de pruebas antes de su lanzamiento a la producción. Mira ahora cómo se produce el proceso de vulcanización. Los neumáticos crudos se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura de casi 200 grados y se mantienen bajo presión durante 10 o 15 minutos. Durante la vulcanización, el caucho se vuelve resistente y en la superficie del neumático aparece el dibujo de la banda de rodadura. Cada neumático pasa por un control de rayos X, una prueba de equilibrado y una prueba de hermeticidad. Algunos modelos se prueban en condiciones extremas para asegurarse de su resistencia. Algunos neumáticos Michelin tienen una garantía de kilometraje de hasta 100.000 kilómetros. Michelin recicla los neumáticos viejos, fabricando con ellos materiales para la construcción de carreteras. Los neumáticos se recogen en puntos de reciclaje especiales, estaciones de servicio o empresas que se dedican a la recogida de residuos. Parte de los neumáticos se recicla directamente en las fábricas locales, otros se transportan a centros especializados. Los neumáticos se revisan. Una parte de ellos, aproximadamente el 15%, se restaura para su reutilización después del recauchutado. Es decir, simplemente se les reemplaza la banda de rodadura y el neumático es apto para circular durante un tiempo más. El resto se envía al reciclaje. Mira cómo los neumáticos viejos se cortan y trituran en máquinas especiales en pequeños trozos. El cordón metálico y las fibras textiles se separan con imanes y filtros de aire. El caucho se utiliza para crear granulado de caucho, que se emplea en la construcción de carreteras, campos deportivos o para la fabricación de nuevos productos. ¿Qué nuevos productos son esos?, te preguntarás. Pueden ser alfombrillas para el coche o suelas de zapatos. Así es la interesante segunda vida de los neumáticos. Primero recorren el mundo y después andan. Anualmente, en el mundo, se generan alrededor de 1.500 millones de neumáticos viejos, y su eliminación incorrecta puede causar graves daños al medio ambiente. El metal, después de la limpieza y la refundición, se utiliza en la metalurgia, y el textil se recicla en aislantes o materiales de insonorización. En Europa, se recicla alrededor del 95% de los neumáticos viejos, mientras que en los países en desarrollo, esta cifra puede ser solo del 20 o 30%. En algunos países, los neumáticos viejos se sumergen en el agua para crear arrecifes artificiales para peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo son criticadas por el riesgo de contaminación. Cada año, en el mundo, se producen más de 1 millón de toneladas de mayonesa, y parece que esta salsa es algo trivial. Pero detrás de su suave textura se esconde una ciencia de alta precisión, decenas de etapas tecnológicas y la verdadera magia de la emulsificación. Aquí, en una fábrica donde nacen más de 300 kilogramos de mayonesa cada día, veremos cómo, a partir de ingredientes simples, yemas de huevo, aceite, vinagre y especias, nace una leyenda culinaria. Pero hay un detalle, que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que hace que esta salsa sea tan inimitable. Cada día, en esta fábrica, se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Pero el camino hacia la creación de esta salsa comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la fábrica. La calidad del producto final depende directamente de la materia prima, por lo que los proveedores se seleccionan cuidadosamente. Los componentes principales de la mayonesa son el aceite vegetal, las yemas de huevo, el vinagre o el zumo de limón, y condimentos como la sal y la mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña su propio papel en la creación del sabor y la consistencia ideales. La primera etapa de la producción es la selección y preparación de los componentes. Vi cómo el aceite vegetal se bombeaba desde enormes tanques de almacenamiento hasta la nave de producción con potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier posible impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento.
Al mismo tiempo, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el zumo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se remueve a fondo para asegurar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, llega el momento de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí es donde entran en juego las proteínas de la yema de huevo, que actúan como emulsionantes. Quedé impresionado por las enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con potentes agitadores y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cargando las yemas de huevo en la batidora, y los agitadores comienzan a girar a una velocidad increíble. Luego, se añade gradualmente la mezcla de vinagre y especias. Cuando las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crucial, la adición del aceite. El aceite se añade muy lentamente, en un chorro fino o pulverizado, mientras los agitadores continúan funcionando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema de huevo envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra esa suavidad cremosa que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es extremadamente importante. La temperatura se mantiene en un rango de 20 a 25 grados Celsius con la ayuda de dispositivos de enfriamiento especiales incorporados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezclado para asegurar la homogeneidad. La mezcla se hace pasar por orificios diminutos a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa se somete a una etapa de control de calidad en tiempo real. Sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas de consistencia, nivel de acidez y apariencia. Esto permite asegurarse de que el producto cumple con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Después de pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques de almacenamiento temporal de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear diferentes variedades de mayonesa, con hierbas, especias u otros aromatizantes. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de desaireación. Las bolsas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para ello, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales, donde se elimina cuidadosamente todo el aire del producto. Ahora pasamos a la etapa de envasado, que también impresiona por su tecnología. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado, capaces de manejar diferentes tipos de envases, desde pequeños frascos de vidrio, hasta tubos de plástico y grandes recipientes para la hostelería. Antes del llenado, cada envase pasa por una limpieza y esterilización a fondo. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los envases de plástico, que ya llegan esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible polvo. La mayonesa se bombea con cuidado desde los tanques de almacenamiento temporal a las máquinas de envasado. El proceso de llenado se realiza con alta precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se realiza de manera que la boquilla se sumerja ligeramente en el producto y se eleve a medida que se llena el envase. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente.
Para los frascos y los envases de plástico, esto significa colocar las tapas con un control preciso de la fuerza de apriete, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. Para los envases blandos, se utiliza el sellado por calor o por ultrasonido. A continuación, los envases se dirigen a la etapa de etiquetado. Máquinas automáticas aplican cuidadosamente las etiquetas, asegurando una alineación precisa y la ausencia de defectos. Después de esto, cada envase pasa por un control de calidad visual final con la ayuda de cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto permite asegurarse de que el producto cumple plenamente con los estándares antes de ser enviado al almacén y su posterior transporte. Al visitar la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que su historia se remonta al siglo XVIII en la isla de Menorca, en España. Según una de las leyendas, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras una victoria sobre los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los lugareños. El cocinero del duque quedó tan impresionado que se llevó la receta a Francia, donde la salsa recibió el nombre de mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y que su nombre provenía de la palabra moelleux, que significa yema de huevo. Sea como fuere, la mayonesa rápidamente ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible para las masas y contribuyó a su difusión por todo el mundo. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto, valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala, precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas, y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas, que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera,
las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico, capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete,
sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable.